Hola a todos nuevamente, bienvenidos a nuestra clase de Teología de la Educación. Hoy vamos a avanzar un poco más en el desarrollo de los contenidos. Voy compartiendo pantalla para que ustedes puedan seguir con la presentación nuestra clase de hoy. Estamos siempre en la unidad número 6. Y estamos desarrollando la educación cristiana según el Concilio Vaticano II. Dijimos que fue uno de los eventos históricos que marcaron los eventos también del siglo XX. Hoy vamos a ver varios medios para la educación cristiana, como así también la importancia de la escuela, las obligaciones y derechos de los padres, y como último punto, las facultades y universidades católicas. En primer lugar, los medios para la educación cristiana. En el cumplimiento de la función de educar, la Iglesia se preocupa de todos los medios aptos, sobre todo de los que les son propios. El primero de los cuales es el más tradicional, el medio más común que conocemos es la catequesis, que ilumina y robustece la fe, anima la vida con el Espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del misterio litúrgico y alienta a una acción apostólica. La Iglesia aprecia mucho y busca penetrar de su espíritu y distinguir también los demás medios que pertenecen al común patrimonio de la humanidad y contribuye grandemente al cultivar las almas y formar los hombres como son. Y entre estos medios ocupan un lugar importante los medios de comunicación social. Nos dice la Intermirífica, un documento importante de la Iglesia Católica, que ustedes lo van a tener en la plataforma para consultar, que entre los maravillosos inventos de la técnica, que sobre todo en estos tiempos, la inteligencia humana, con la ayuda de Dios, ha extraído de las cosas creadas, la Madre Iglesia acoge y fomenta con especial solicitud aquellos que atañen especialmente al espíritu humano y que han abierto los nuevos caminos para comunicar con extraordinaria facilidad noticias, ideas y doctrinas de todo tipo. Entre tales inventos sobresalen aquellos instrumentos que, por su naturaleza, pueden llegar no solo a los individuos, sino también a las multitudes y a toda la sociedad humana. Así, por ejemplo, esta comunicación lo ha posibilitado la prensa escrita, y sabemos que la prensa se está volviendo también digital. Junto a la prensa, la aparición del cine en el pasado, la radio, la televisión y últimamente el celular. Y otros medios que hoy conocemos y que son o que tienen un poder de comunicación extremadamente rápido, ¿verdad? Como los, los, las redes sociales, ¿verdad? Entre las más comunes
que tenemos WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿verdad? Un tiempo también constituyó como un medio importante y sigue siendo también el correo electrónico. Y estos medios de comunicaciones, con razón podemos llamar medios de comunicación social porque nos mantienen unidos, cercanos. La Madre Iglesia sabe que estos medios, si se utilizan rectamente, proporcionan valiosas ayudas al género humano, puesto que contribuyen eficazmente, mejor dicho, a descansar y cultivar el espíritu y a propagar y fortalecer el reino de Dios. Sabe también la Iglesia que los hombres pueden volver estos medios contra el plan divino creador y utilizarlos para su propio perjuicio. Esta posibilidad siempre está presente. Podemos hacer cosas maravillosas con estos medios, pero también atentar contra la humanidad, contra la dignidad de la persona, cuando estos medios no son bien enfocados y no se utilizan bien. Por eso, la Iglesia recomienda que los responsables, los que en nuestro caso, la Iglesia, los obispos, los pastores, tengan muy presente y consideren muy importante tratar siempre las cuestiones relacionadas con los medios de comunicación social. Confía además en que su doctrina y disciplina así presentadas aprovecharán no solo la salvación de los fieles cristianos, sino también al progreso de todo el género humano. Junto con los medios de comunicación social también, otro medio importante para la educación lo constituyen los grupos culturales y deportivos. Los múltiples grupos culturales y deportivos, la Iglesia considera que son también medios muy altos para la educación cristiana. La Iglesia como pueblo de Dios tiene una profunda y rica experiencia de humanidad. Con gran humanidad comparte su experiencia y pone al servicio de la humanidad también. La Iglesia se acerca al mundo del deporte porque desea contribuir a la construcción de un deporte que sea cada vez más auténtico y humano. De hecho, enseña el Concilio Vaticano II, nada hay verdaderamente humano que no encuentre repercusión en los corazones de los seguidores de Cristo. Es decir, todo lo que toca la experiencia humana, eso es importante para la Iglesia. Y considerar que no es importante es faltar a la misión propia de la Iglesia en el mundo. Y en ese sentido, el deporte sabemos que es universal y ha alcanzado un nivel de importancia en nuestro tiempo. Y también por eso encuentra un lugar importante en el sentir de la Iglesia y su misión en el mundo. La Iglesia entiende a la persona humana como una unidad de cuerpo, alma y espíritu, es decir, la persona en todas sus dimensiones, y busca evitar cualquier tipo de reduccionismo en todos los ámbitos y también en el mismo deporte, que rebaje la dignidad humana. La Iglesia se interesa por el deporte porque le interesa el hombre en su totalidad y reconoce que la actividad deportiva incide en la formación de la persona, en sus relaciones, en su espiritualidad. La postura cristiana hacia el deporte, así como hacia otras expresiones de las facultades naturales del hombre, como la ciencia, el estudio, el trabajo, el arte, el amor y los compromisos sociales y políticos, no es una postura de rechazo o de huida, sino de respeto y estima, aun cuando los corrija y los eleve
En una palabra, una postura de redención. Si por ahí algo no está bien encaminado, la iglesia corrige esos desvíos, purifica los errores que haya y los encamina nuevamente hacia la plenitud de la persona y en busca de la dignificación de la persona. Una postura de redención que se presenta en el deporte cuando la primacía de la dignidad de la persona es respetada y el deporte está al servicio de la persona humana en lo que a su desarrollo integral se refiere. El vínculo entre la iglesia y el mundo del deporte es una maravillosa realidad que se ha fortalecido a lo largo del tiempo, por lo que la comunidad eclesial ve en el deporte un instrumento poderoso para el crecimiento integral de la persona humana. Comprometerse en el deporte, de hecho, nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros propios intereses de una manera sana. Entrena el espíritu de sacrificio y si se organiza bien, promueve la lealtad en las relaciones interpersonales, la amistad y el respeto a las normas. Son muchísimos los valores y muchas las virtudes que se pueden implementar en la educación a partir de la experiencia deportiva. El trabajo en equipo, por ejemplo, en las competencias en donde se requieren muchos participantes. El respeto a las normas, las reglas de convivencia son importantes en cualquier ámbito de nuestra experiencia. Y ni qué decir en la educación. El valor de la amistad, que se puede cultivar en las actividades deportivas. El fútbol es siempre el más común. Y es increíble, ¿verdad? Cómo uno en el campo de competición se enfrenta al otro como a un rival. Pero cuando termina el encuentro deportivo, vemos a los jugadores, por ejemplo, que intercambian casacas, camisetas. Es decir, luego se fomenta la amistad. Y eso es lo que después finalmente quiere, cuando uno va comentando su experiencia. Y reconoce, ¿verdad?, que se ha hecho amigo de aquel con quien se ha confrontado en una competencia deportiva. En este punto también, junto al deporte, consideramos otro medio para la educación cristiana muy importante, los grupos culturales. La cultura es expresión particular del ser humano, su modo específico de ser y de organizar la propia presencia en el mundo. Gracias a los recursos del patrimonio cultural de que está dotado desde el nacimiento, el hombre se halla en condiciones de desarrollarse serena y equilibradamente, en una sana relación con el ambiente en que vive y con los otros seres humanos. De todos modos, ese vínculo necesario y vital con la propia cultura no le obliga a cerrarse en sí mismo, siendo aquel plenamente compatible con el encuentro y conocimiento de las otras culturas. Dijimos en la clase pasada que uno interactúa con otra cultura a partir de su cultura, asimilando lo que las otras culturas también pueden proporcionar. Es decir, desde una identidad cultural. Pero eso no significa que uno pueda encerrarse a sí mismo, nomás que tenga una identidad y no estar abierto a lo que otras culturas le puedan ofrecer. Abierto, sin renunciar a lo que es, pero tampoco sin encerrarse a lo que uno considera como su identidad cultural, sin estar abierto. Los grupos culturales representan una riqueza y deben ser comprendidas como expresiones de la fundamental unidad del género humano. Uno de los fenómenos que marca un hito en nuestro tiempo y que de modo especial se refleja en el ámbito de la cultura es
el de la globalización, facilitando la comunicación entre las distintas áreas del mundo, implicando a todos los sectores de la existencia. La globalización ha puesto de relieve la pluralidad de las culturas que caracteriza la experiencia humana. Y no se trata solamente de un aspecto general, sino que cada una de las personas se ve continuamente solicitada por informaciones y relaciones que proceden en tiempo real de todas las partes del mundo. Y halla su vivir cotidiano una variedad de culturas, confirmando así el sentimiento de que cada vez forma parte de una especie de lo que señalábamos en la clase pasada, una aldea global, donde todos estamos interconectados, interrelacionados, accediendo a la cultura de los países más lejanos, de los lugares que a lo mejor ni siquiera vamos a visitar, pero que podemos acceder gracias a esto que llamamos aldea global debido a la influencia de los medios de comunicación social presentes hoy en día en medio de nosotros y que hace posible que haya este diálogo intercultural y que sea un medio de aprendizaje también para la educación. La creciente caracterización multicultural de la sociedad y el riesgo de que las propias culturas, en contra de su verdadera naturaleza, sean utilizadas como elemento de contraposición y conflicto, son factores que mueven aún más la tarea de contribuir relaciones interculturales profundas entre las personas y los grupos y contribuyen a hacer de la escuela uno de los lugares privilegiados del diálogo intercultural. Es cierto, puede haber confrontaciones, puede haber contraposiciones, pero eso no quita que se pueda aprovechar también las bondades que hayan en las culturas y que ayuden eso para una mejor este, aprovechamiento en el ámbito de la educación. Y junto a estos tres medios tenemos de manera principal y como un medio más sistemático las escuelas. Como veremos a continuación, y a este medio dedicaremos un lugar particular. Tenemos entonces la importancia de la escuela. Y la escuela constituye, entre todos los medios de comunicación, o mejor dicho, de educación, el medio de mayor importancia, pues en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, la escuela está sobre todo para desarrollar la capacidad del recto juicio. Es en la escuela en donde se aprende la estructura del pensamiento lógico, que será la base del pensamiento formal. De a poco, el niño irá pasando del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. ¿Qué significa esto? Que los niños primero pasan por un pensamiento concreto. Un ejemplo muy curioso y muy simpático. La mamá le dice al niño, cuando alguien aplaude, un cobrador, por ejemplo, y disculpen la comparación, el ejemplo. Llega un cobrador y la mamá le dice al niño, decirle que no estoy. Y el niño, que piensa todavía en concreto y no sabe hacer todavía la abstracción, le dice al cobrador, dice mi mamá que no está. Simpático, ¿verdad? Porque el niño no sabe todavía hacer la abstracción, es decir, no sabe aislar todavía las situaciones. Y cuando uno va pasando al pensamiento abstracto, después
ya sabes qué tiene que decir, mi mamá no está. Bueno, es un ejemplo, no sé si ayuda un poco para entender el cambio, ¿verdad? Entre el juicio o el pensamiento concreto al juicio abstracto o al juicio formal. La escuela introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas. Nosotros participamos de lo que hemos recibido, ¿verdad? Una rica experiencia de nuestros antepasados. La propuesta educativa de la escuela católica brota del testimonio del Evangelio y de la apertura gratuita al amor hacia el prójimo. La escuela católica se preocupa de desarrollar un enfoque intercultural que toque todos los ámbitos de la experiencia escolar, las relaciones entre las personas, las perspectivas de visión sobre el saber humano y las distintas disciplinas, la integración y los derechos de todos. La apertura a la pluralidad y a las diferencias es condición indispensable para la colaboración. La experiencia demuestra que la religión católica sabe encontrar, respetar, valorar las distintas culturas. El amor hacia el hombre y la mujer es inevitablemente amor hacia su cultura. La escuela católica es, por su misma vocación, intercultural. En la iglesia, en la misión de la iglesia, por eso se va a hablar de inculturación del evangelio. ¿Qué significa? Que la iglesia respeta la cultura existente, no la anula, sino que en base a esta cultura actual eh, anuncia el evangelio. Se incultura, se hace presente ahí, respetando la cultura existente. La escuela promueve el sentido de los valores. Generalmente cuando hablamos de educación nos quedamos con la sola idea de instrucción. Pensar esto es asimilar una parte integrante del término y olvidar los elementos que la comprenden. Es reducir la educación a uno de sus ámbitos. La instrucción es la comunicación de ideas o conocimientos, como puede ser la ley de Newton, por ejemplo, que un profesor enseña a sus alumnos. Estos contenidos se dirigen a la inteligencia. Sin embargo, el hombre no es solo inteligencia, es también voluntad y corazón, y es también un cuerpo. Por eso existe también una educación de la voluntad, una educación física, una educación sobre todo en valores. Desde el inicio de nuestra clase venimos insistiendo mucho en este aspecto, la importancia de educar en valores. Y ustedes recordarán que solemos insistir con el documento de Aparecida, que una educación centrada solamente en la ciencia y en la técnica, pero que carece de valores, puede formar excelentes profesionales, pero cadáveres antropológicos, es decir, solamente personas con ciencia y técnica, pero humanamente desprovisto de todo lo que hace al ser humano. Por eso es importante la educación, una educación basada en valores. Y justamente la importancia de la escuela es que ella prepara a la vida profesional. El fin de la escuela es devolver a la sociedad hombres bien formados, capaces y aptos para desempeñar una profesión y brindar el servicio a la sociedad como devolución de lo que ha recibido. Fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión. Además, constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar a un tiempo las familias, los maestros, las diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana. La sede principal de la educación, por eso, será la familia.
es decir, el lugar donde debe desarrollarse mejor la educación. La familia es la célula originaria y principal de la sociedad. Por tanto, no hay institución que sea anterior, sea más importante a la familia. Y de la familia nacen las demás instituciones, los municipios, en nuestro caso, el Estado, en el caso de un país. A la familia compete en primer lugar la educación de los hijos y una educación en todos los niveles, aunque para algunos deba servirse de las instituciones que ofrezca el Estado, como las escuelas. Esta oferta de Estado no debe negar y anular la prioridad de la familia como educadora. Le toca a ella por derecho natural. Y aquí, dentro de la importancia de la escuela, queremos valorar y dar también la debida importancia a la vocación de todos los que, ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad humana, desempeñan la función de educar en las escuelas, es decir, la función docente, el desempeño del maestro. Esta vocación requiere dotes especiales de alma y de corazón, una preparación de calidad y una facilidad constante para renovarse y adaptarse. Sabemos que los métodos educativos, la pedagogía, la didáctica, el aporte de la psicología se renueva constantemente. Y el docente también tiene que renovarse y adaptarse a las necesidades de los tiempos. Hoy en día tenemos que usar plataformas digitales, tenemos que hacer clases virtuales, tenemos que saber usar estos medios necesariamente. Como cuando comenzó a implementarse la clase virtual, se nos dijo, y esto tenemos que grabarnos en la memoria, las clases virtuales llegaron para quedarse, van a continuar, y uno tiene que adaptarse. Como dice el concilio, ayornarse, renovarse, adaptarse, para que podamos aprovechar de estos medios, y más todavía en nuestra función docente. Son infinitas las posibilidades que tenemos con los medios virtuales. Bibliotecas instantáneas a los que podemos recurrir. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta clase, por ejemplo, podemos decir con toda seguridad que apenas sacamos provecho del 5-10%, que ya sería mucho, ¿verdad? De todas las bondades que tienen los medios virtuales, las plataformas digitales, para mejor nuestra tarea docente. Y ustedes que se están preparando para la educación, desde ahora ya tienen que interiorizarse e interesarse por estos medios digitales, virtuales, en su función docente. La Iglesia procura siempre renovarse y adaptarse a los medios actuales. Y el docente, para cumplir con su vocación, también tiene que hacer lo mismo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver a continuación lo que la Iglesia enseña en relación a las obligaciones y derechos de los padres en materia de educación. Dice la Iglesia que es preciso que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es el de educar a los hijos, tengan absoluta libertad en la elección de las escuelas. Y en ese sentido, el Estado, a quien pertenece proteger y defender
la libertad de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar distribuir las ayudas públicas de forma que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. Es decir, debe haber opciones, como en nuestro caso, por ejemplo, tenemos instituciones oficiales que son del ministerio, del Estado mismo, como así también hay instituciones de gestión netamente privadas e instituciones que son de gestión privada y subvencionada. Tiene que haber esta variedad. El Estado no puede imponer solamente la escuela pública. De hecho, que el Estado de por sí no puede llegar a todos los educandos, ¿verdad? No puede satisfacer toda esta responsabilidad que tiene. Necesita de la iniciativa privada. Y en ese sentido debe contribuir para que exista esta variedad de opciones que los padres en conciencia pueden elegir para la educación de sus hijos. Es decir, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos sea accesible la conveniente participación en la cultura y obligaciones y derechos civiles. El Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover en general toda la obra escolar, teniendo en cuenta el principio de que su función es, como señalábamos en la clase pasada, subsidiaria, excluyendo por tanto cualquier monopolio de las escuelas que se opone a los derechos nativos de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades. No a la, vamos a decir, monopolio, que significa que el Estado no se considere como el único agente capaz de educar. Claro, el Estado lo que va a hacer es velar del plan para curricular que se quiera implementar. Pero después, sobre esta base, las gestiones privadas pueden ir también proponiendo modelo educativo sobre la base que reglamenta el Estado. Y no debe prohibir estas iniciativas, debe fomentar, por el contrario. La Iglesia exhorta en ese sentido a los cristianos que ayuden de buen grado a encontrar los métodos aptos de educación y de ordenación de los estudios y a formar a los maestros que puedan educar convenientemente a los jóvenes y que atiendan con sus ayudas, sobre todo por medio de asociaciones de los padres de familia, toda la labor de la escuela, sobre todo la educación en valores, en la moral, que en las instituciones educativas deben darse. Junto con esta obligación y derecho de los padres en la educación, vamos a dedicar un apartado especial a las facultades y a las universidades católicas. La Iglesia tiene también sumo cuidado de las escuelas superiores. Es decir, no solo interesa la educación inicial, y así pasamos de las escuelas a las universidades, e incluso en las que depende de ella, pretende sistemáticamente que cada disciplina se cultive según sus principios, sus métodos
y la libertad propia de la investigación científica. De manera que cada día sea más profunda la comprensión de las mismas disciplinas. Y considerando con toda atención los problemas y los hallazgos de los últimos tiempos, se vea con más exactitud. En esta educación, en las facultades y universidades católicas, se da un papel importante a la fe en colaboración, en comunión, en relación con la razón en el proceso de la enseñanza. La Iglesia enseña que la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la verdad. Hay un documento muy importante en ese sentido, se llama Fides et Ratio, fe y razón. Y en esta Fides et Ratio hay una frase emblemática. Dice, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Impresionante, ¿verdad? Una riqueza de palabras para expresar cómo la fe y la razón no se oponen, sino que contribuyen, actúan juntas para que de esa manera se pueda contemplar la verdad, que es lo que el espíritu humano siempre está buscando. De esta forma, ha de hacerse como pública, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en el empeño de promover la cultura superior y que los alumnos de estos institutos se formen hombres prestigiosos por su doctrina, preparados para el desempeño de las funciones más importantes en la sociedad y testigos de la fe en el mundo. El concilio recomienda con interés que se promuevan universidades y facultades católicas convenientemente distribuidas en todas las partes de la tierra. En nuestro caso, en el Paraguay, eh, casi en todos los departamentos existe una universidad católica y en ciudades que dependen, ¿verdad?, de un departamento existen más de una sede o filiales también de la Universidad Católica. Que de esa manera la Iglesia, ¿verdad?, contribuye para que los fieles cristianos y los no cristianos también, que opten por la Universidad Católica para su formación, entonces puedan tener acceso a la educación que se brinda en las instituciones católicas. Puesto que la suerte de la sociedad y de la misma Iglesia está íntimamente unida con el progreso de jóvenes dedicados a estudios superiores, la Iglesia recomienda a sus pastores que no solo han de tener gran cuidado de la vida espiritual de los alumnos que frecuentan las universidades católicas, sino que también procuren que en las universidades no católicas existan residencias y centros universitarios católicos. La Iglesia tiene en su tarea pastoral una dimensión que se llama pastoral educativa, que atiende a las escuelas y universidades católicas, pero también en la medida de sus posibilidades reconocemos, ¿verdad?, que es muy deficiente todavía. También se brinda la atención a las universidades y también escuelas y colegios de gestión oficial y también de gestión privada. Pero todavía
hay mucha tela que cortar, ¿verdad? En este campo y esta misión tiene que este, promoverse más dentro del pastorado de la iglesia. Es decir, que los sacerdotes, los religiosos, bien preparados y convenientemente elegidos, presten esta ayuda permanente espiritual e intelectual a la juventud universitaria. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Dejo de compartir pantalla, pero hay algo más todavía que agregar. Muy bien, vamos por aquí. Antes de despedirnos, entonces todavía vamos a señalar algunas cosas más. Que el concilio exhorta encarecidamente a la juventud estudiosa a que, conscientes del valor de la función educadora, estén preparados para abrazarla con generosidad, sobre todo en las relaciones en que la educación de la juventud está en peligro por falta de maestros. La Iglesia, agradeciendo a los sacerdotes, religiosos, religiosas, que con su entrega evangélica se dedican a la educación y a las escuelas de cualquier género y grado, los invita a que perseveren generosamente en su empeño, en su dedicación, y a que se distingan en la formación de los alumnos, en el espíritu de Cristo, en el arte pedagógico y en el estudio de la ciencia, de forma que no solo promuevan la renovación interna de la Iglesia, sino que sirvan y acrecienten su benéfica presencia en el mundo de hoy, sobre todo en el ámbito educativo. Ahora sí, ha sido todo por hoy. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarles que los materiales de lectura y el trabajo correspondiente a esta unidad ya están disponibles en la plataforma. Hasta nuestro próximo encuentro y espero que haya sido de provecho para todos ustedes la clase de bendiciones.